Abriendo el juego. Seguimos aquí entonces corrido. El caso es que yo le decía antes de comenzar el programa, hablaba un poquito con Alex, de que solamente analizar lo que hicieron cada uno de los 4 equipos en el draft de reingreso da para hablar hasta el mediodía. Solamente analizar esas escogencias de cada uno, porque ha habido controversias, por lo menos lo que he visto de los fanáticos, en uno que otro pick. Y uno podría analizarlo de diferentes formas. Uno podría verlo por rondas, uno podría verlo por la selección de cada equipo, y creo que sería como lo mejor para que cada fanático de cada equipo entienda. Y podríamos iniciar en orden, podría ser desde el primero hasta el último, desde el último hasta el primero. Yo creo que es mejor analizarlo por rondas, porque así uno puede analizar las controversias. ¿Por qué elegir a fulano por delante de Mengano? Y así, creo que pudiéramos hacerlo de esa manera. Bueno, pues en la primera ronda, como se esperaba, como había proyectado el equipo de las Estrellas y como había hablado su dirigente incluso en un momento determinado, que ellos iban a ir por picheo abridor. Las Estrellas, independientemente de que hubo un movimiento de último minuto y fue la presencia de Siri en el draft, eso hizo pensar a más que uno que probablemente el plan original de los equipos iba a cambiar. Sin embargo, las Estrellas mantuvieron su perfil de que iban por un abridor y tomaron al hombre que ha sido, podemos decir que un pick exitoso para ellos. Lo fue el año pasado, nativo de San Pedro, un hombre muy querido en ese pueblo. Smith Rogers se decantó como el pick número 1 para las Estrellas. Sin dudas no había mucha sorpresa ahí, fuera de que ellos escogieran a Siri por aquello de que Siri había sido campeón con el equipo verde. En el segundo pick sí hubo algo de sorpresa, aunque hubo mucha gente que proyectó que las Águilas iban a buscar un relevista de ese nivel para resolver su problema de cierre de juego. Y entonces se llevaron a Fernando Abad. De las pocas veces, cuidado si es la primera vez que un relevista es parte de una primera ronda en el draft. Por lo menos así estaba haciendo memoria y no recuerdo un relevista en primera ronda del draft. Escogido una vez, tomó a Wilfrin Obispo. A Wilfrin Obispo. Habría que ver también, porque este es el segundo pick del draft general también, que lo están usando para tomar a Abad. Se fueron entonces con el zurdo Abad, las Águilas Ibaeñas como segundo pick. Luego viene el Licey con Troy Johnston, un pick interesante. Se sabía que el Licey iba a buscar un primera base. Probablemente el Licey, el equipo junto con las Estrellas, que más tranquilo iba el draft, porque tenían más problemas resueltos. Buen picheo de relevo, buen picheo abridor. Podemos decir que una ofensiva adecuada, que quizás le faltaba una que otra pieza, pero no los problemas urgentes que tenían Escogido y Águilas con relación al picheo, y se decantaron por Troy Johnston. Hay teorías de los mismos liceístas muy interesantes. Incluso uno propuso una teoría en mi sala de X, donde él decía que si el Licey tomaba a Kelvin Gutiérrez en esa primera ronda, era probable que en la segunda ronda hasta le cayera a Troy Johnston y pudiera estar con los dos, algo que tiene sentido en cierto modo. Bueno, pero el Licey se fue por el bate zurdo, que puede jugar en los jardines, Troy Johnston como su primer pick, y un hombre que le va a resolver el problema de la primera base. Y entonces el Escogido, rompiendo su plan original, probablemente el pick más sorpresivo, aunque el nombre de Siri es un nombre de peso, rompe su plan original, que era buscar picheo, principalmente picheo abridor, y se queda con el jardinero José Siri, y así cierra esa primera ronda del draft de los equipos dominicanos. Yo creo que sí hubo sorpresa con lo de Abad, pero cuando tú te pones a analizarlo después fríamente, las Águilas querían asegurar el cerrador, o me imagino que le darán el puesto de cerrador a Abad, pero en el peor de los casos sería el hombre del octavo inning, y un hombre que tiene la habilidad de tirar múltiples entradas si es necesario. Pero te pones a analizarlo fríamente, le iba a llegar un buen abridor en la segunda ronda de todas formas, y se fueron con el que uno perfilaba que yo iba a elegir en la primera ronda. O sea que ahí en realidad yo creo que no es algo que se pueda criticar, a pesar de que hubo algo de sospecha. Johnston, para mí era uno entre el Smith Rogers y Troy Johnston, para mí eran como los picks más seguros de predecir. Y el José Siri le cambió el plan a los Leones, pero yo creo que es un tipo que tú no puedes criticar, a pesar de que el Escogido tenía necesidad, o tiene necesidad de picheo. Quizás tú puedas decir que todavía la tiene, pero es que Siri es un tipo que te cambia el juego. Te va a jugar todos los días, que no te lo va a hacer un abridor, y te puede cambiar una alineación del 1 al 9. Pero aclarar que lo cambia para bien, porque claro. tú tienes a Siri,
Tú tienes a Sócrates Brito, tú tienes a Junior Lake, tú tienes a Héctor Rodríguez. Es un jardín blindado que tiene el equipo Leones del Escogido. Y además, Liberato. Sí, también Liberato, que lo eligieron. Además, el equipo de los Leones se escogió el pitcher que mejor tiró en la temporada regular de todos los que estaban disponibles, que fue Emilio Vargas, y lo consiguieron en la segunda ronda. O sea que en cuanto a picheo, yo les diría que Leones del Escogido consiguieron el abridor que estaban buscando en este sorteo. De hecho, Luis Rojas lo dijo, que lo tenía en el punto más alto, Emilio Vargas, para este draft entre los abridores. Un sorteo que no estaba profundo en picheo abridor. Ahí solamente habían 4 abridores más de Stankiewicz, que no tiró bien en la temporada regular. O sea que probablemente el Escogido, lo mejor que hizo fue tomar a Siri, y luego entonces que le caiga Emilio Vargas fue una tremenda bendición, y eso yo creo que para nada es criticable, aunque he visto algunos diciendo que tenían que escoger picheo primero. Pero al final del día, en la segunda ronda, ellos escogieron el mejor pitcher en cuanto a rendimiento que estaba disponible en el sorteo. Mira, para mí sí fue sorpresa el hecho de que se sabía y se sobreentendía que Smith Rogers iba a ser la primera selección del draft por parte de las Estrellas Orientales. Pero la incógnita de todo eso era que con esa inclusión de José Siri a última hora, pues dada la relación que tiene José Siri con la organización de las Estrellas, ya que él participó en ese último campeonato del equipo, uno entendía que tal vez... fue el MVP de la final. Uno entendía que tal vez No me lo acuerdo. ese equipo se iba a decantar por José Siri, pero como menciona Melvin, yo diría que bastante atinado, una sorpresa, pero atinado que José Siri fuese la selección de parte de los Leones del Escogido, que uno se pone a pensar, Junior Lake, Siri y el propio Caminero, Siri y Caminero que compartían organización en los Estados Unidos, allá con los Rays de Tampa. Yo diría que eso es algo que probablemente provoque algo aparte de la energía y de todo lo que le inyecta José Siri al equipo o a cualquier organización. Yo diría que eso añade hasta cierto temor. Mira, El continuando draft- con la primera ronda, lo de Smith Rogers, independientemente de que Siri, la presencia de Siri debió haber impactado más las escogencias de las Estrellas, uno entiende por qué las Estrellas se fueron por picheo abridor, porque el picheo abridor de las Estrellas, ya lo dijimos aquí, tuvo muchísimos problemas. Eso le permitió al bullpen destacarse como se destacó, pero la realidad es que Andy Otero no fue el mismo, ellos tuvieron bajas e incluso tuvieron bajo rendimiento durante la temporada, y eso se entiende. En el caso de las Águilas, bueno, ahora ellos le dan mucha más profundidad al puesto de cerrador, porque ocasionalmente lo había tenido Junior Fernández, en otras ocasiones lo había tenido Richard Rodríguez, que salvó un par de juegos con una proporción de boletos y ponches impresionante, pero darle la estabilidad de un hombre que tiene experiencia cerrando en momentos de alto apalancamiento como Fernando Abad es increíble, una gran primera lección. Troy Johnston, ya lo decía... Perdón, y agregarle que esos nombres que tú mencionaste que estaban cerrando, tú le das un inning hacia atrás y te fortalece muchísimo el bullpen. Por supuesto. Troy Johnston, ya lo decía Audo Vicente, el Licey pierde a Ramón Hernández y tiene que utilizar a varios elementos ahí. Jorge Alfaro, que ha estado cubriendo la primera base, pero todo el mundo sabe que Alfaro es un receptor natural. Johnston es un primera base natural que tiene habilidad para jugar en los jardines, y en el caso del Escogido, definitivamente que ellos necesitaban, aunque necesitaban picheo abridor, y creo que lo siguen necesitando, definitivamente que Siri le ayuda a resolver el problema de que Héctor Rodríguez no ha sido el mismo ofensivamente. Siri es un jugador con mucha más experiencia, es un jugador con el tigueraje de lidón que se requiere, lo tiene José Siri, y le da ese perfil de primer bate al Escogido que no lo tenía durante un gran tramo de la temporada, incluyendo al veterano Junior Lake, que si bien es cierto es un veterano, no es lo mismo que José Siri, sobre todo en términos de la velocidad que le imprime a ese line-up. Quizás el draft del Escogido es bueno para hacer un cuarto lugar. Yo creo que ellos consiguieron muchas cosas, pero cuando usted hace el balance completo solo pudieron tomar un abridor, y yo creo que la necesidad del Escogido era más allá de un abridor. Hay que ver que ellos tienen bajo la manga, porque van a anunciar un abridor. Exacto. En las próximas horas van a anunciar un abridor. Me imagino que... Y regresa Víctor Santos. Eso no lo tenemos seguro todavía. Bueno, él lo puso en sus redes, por eso uno está asumiendo eso. El equipo todavía no ha dicho nada. El caso es que debe haber un plan bajo la manga para tú no tomar más abridores en el draft, solo quedarte uno, aunque repito, ellos tenían la desventaja
de que ellos tomaban de último y les costaba porque tenían que esperar en cada ronda que los otros se sirvieran para ellos servirse porque entraron de cuarto. Y antes de cerrar y comenzar con la segunda ronda, también es un tema interesante a analizar, es el cierre de campaña del Licey. El Licey tuvo el chance de los casos más raros que he visto. Yo no recuerdo ese caso en otra ocasión, que el último día un equipo tenga la posibilidad de ser primero y en caso de fallar y no conseguir el primer lugar, terminar tercero. Por lo general se estila que si tú no eres primero, llegas segundo. Pero no di que si no llega primero, llega tercero, que era el tema que tenía el Licey. Y el hecho del Licey fallar y no poder llegar al primer lugar cambió totalmente el panorama para el draft porque le permitió a las Águilas entrar segundo. Y yo creo que las Águilas como segundo lugar prácticamente exprimieron el draft. Fue un draft muy planificado, muy correcto, muy adecuado con relación a sus necesidades y lógicamente ellos aprovecharon muy bien la ventaja que tenían a la hora de escoger, tomando prácticamente todo lo que tenían y cubriendo la mayoría de sus necesidades. Entonces en esa segunda ronda, las Águilas buscan al abridor más experimentado que tenía el draft, tomando en cuenta que es un tipo con experiencia de grandes ligas, que combina el rendimiento, porque tuvo un buen rendimiento este año, con su experiencia en la liga, y se llevan a Willy Peralta como abridor. Claramente las Águilas fueron a cubrir sus necesidades. Se olvidaron del talento disponible. Yo necesito esto, voy a esto. Ya tengo el relevista que quería, el más importante del draft. Voy ahora a tomar uno de los abridores más importantes del draft. Y se quedaron con Willy Peralta. Las Estrellas, lógicamente, tenían un tema grave del cuadro y quizás un hombre para el medio de su alineación. Y se fueron por el principal jugador ofensivo de ese perfil que quedaba, que es nada más y nada menos que Elvin Gutiérrez, que puede jugar primera, puede jugar tercera, en un momento de emergencia puede subir al left field. O sea que un pelotero muy redondo y un pelotero muy de la liga, un bate derecho importante. En el momento del draft, las Estrellas todavía no tenían la certeza si Egui Rosario iba a volver. De hecho, ellos pensaban que él podía regresar a juego para este fin de semana, el día 5 específicamente. Pero más adelante, me imagino que o ese mismo día o al día siguiente, ellos se enteraron de que no iba a jugar más Egui Rosario. O sea que esa escogencia responde a eso. Exacto, ya tienen ahí resuelto el tema de las esquinas, un hombre que puede jugar en cualquiera de las dos, primera y tercera. Y entonces tomaron a ese pelotero Kelvin Gutiérrez. Aquí viene probablemente una ligera sorpresa, no tan sorpresa por lo que él hizo el año pasado con el conjunto del Licey en la final. Y el Licey temprano toma a Gustavo Núñez, un hombre de cuadro que batea a las dos manos, que la temporada de él no fue la mejor, pero que sin duda es un pelotero que le gusta mucho a Audo Vicente, vamos a decirlo así. Parte de la gerencia del Licey está muy contenta con lo que él hizo el año pasado y entonces el escogido ahí retoma de nuevo su plan original y toma el abridor de mejor rendimiento que había disponible en el draft en lo que fue la temporada, Emilio Vargas, completando una segunda ronda interesantísima donde aparentemente todo el mundo se reenfocó y fue netamente a buscar lo que necesitaba para llenar necesidades. Yo creo que la única sorpresa aquí fue lo de Gustavo Núñez. Yo creo que Gustavo llegaba una ronda más tarde a los Tigres del Licey. No veo ningún, quizás las Estrellas un poquito más adelante, pero yo creo que se adelantaron para coger a Gustavo Núñez tan temprano. Ellos en la tercera ronda, y me voy a adelantar un poquito aquí, eligieron a Johan Rojas. Y es indiferente en qué momento tú lo menciones, porque como ellos elegían último en la segunda y primero en la tercera, igualmente pudo haber sido Johan Rojas en segunda y Gustavo en la tercera, pero como quiera, creo que Gustavo le podía llegar un poquito más adelante y quizás llenar otra necesidad que ellos tuvieran, pero no se la quisieron jugar. Quisieron ese infielder experimentado. Yo creo que si Gustavo, él se vio mejor en diciembre, al final de la temporada, esa es la realidad. Pero yo creo que si Núñez, tú lo mantienes jugando segunda base, él te va a rendir mucho más. Esa es mi opinión. El tema es que tú tienes también probablemente al mejor noveno bate y al segunda base de mejor rendimiento de la liga, que es Leiva. Por eso a mí me sorprendió la escogencia de Gustavo, porque como estaba Leiva, yo pensé que le iban a dar la oportunidad a él. Y no es que no se la vayan a dar. Gustavo probablemente sea algo para crear profundidad. Pero me extrañó que sobre todo tan temprano cogieran a Pichito, teniendo ellos la mejor versión de Leiva que han visto, que se ha visto en mucho tiempo. Bueno, yo creo que más que nada es para darle un poquito de profundidad a la posición 4. Todo el mundo sabe que ya Gustavo Núñez no es un shortstop de todos los días.
comprendo tu inquietud de el posicionamiento, pero yo no creo que Núñez le hubiese llegado en una tercera ronda, porque es que Gustavo Núñez, a pesar de que, mire, y él cerró bien la temporada en términos ofensivos, a pesar de que él no tuvo su mejor desempeño en la temporada, es un jugador, es un money player, es un jugador que sabe jugar en la postemporada, batea ambas manos, corre bien las bases, te puede dar profundidades en 3 posiciones del cuadro interior, puede correr emergente. Y todavía corre muy bien. Es un tremendo compañero de equipo, lo pude ver el año pasado. Y hay un intangible que quizás voy a pecar un poquito de indiscreto aquí. El año pasado, cuando Gustavo Núñez reforzó al Licey, señores, ustedes recuerdan que tenía problemas en sus 2 piernas. Sí. Gustavo Núñez, antes de cada partido, se amarraba las piernas de la cintura para poder jugar, porque estaba totalmente lesionado y así ganó el MVP en la serie final. Entonces yo creo que más allá de lo que podemos ver en los números, es algo de un intangible, es como un agradecimiento lo de Gustavo Núñez por lo que hizo por esa camiseta y ahora está saludable. Hay algo del Licey que yo entiendo también el por qué se decantaron, no solamente por Núñez, sino por esa cantidad de infielders. Y aquí lo decíamos el otro día, cuando estábamos haciendo los análisis de las necesidades que tenían los equipos. Licey llegó a ese draft fortalecido con sus lanzadores abridores y con su relevo también. Esa no era la misma suerte de los otros 3 equipos que sí necesitaban reforzar esa parte. Por eso vimos en el sorteo que Licey lo único que hizo fue agregar relevo zurdo, que era una partecita donde ellos necesitaban un poquito más, y enfocarse en profundidad. Y ellos en el cuadro, es verdad que tienen a Domingo Leiva, pero ¿y si Domingo Leiva se lastima? Si hay una complicación con Sergio Alcántara, por ejemplo, Licey tiene que reforzarse, y por eso yo entiendo que consiguieron esos infielders que llegaban más tarde en el sorteo. Yo creo que sí, porque tú miras lo que eligieron los otros equipos y nadie eligió un infielder como Gustavo Núñez. O sea, claramente ni Águilas, ni Escogido, ni Estrellas estaban buscando ese tipo de peloteros. Pero hay que entender que Licey lo que fue a llenar sus necesidades. Licey no fue necesariamente escoger el mejor tipo que estaba ahí. Ellos tienen rotación y sólida. Ellos tienen un bullpen y sólido. Ellos simplemente les faltaba en este draft redondear, sobre todo en el infield, y tener seguros de vida en caso de situaciones que se presenten. Y un perfil que gusta mucho en el Licey, que son los ambidextros. A ellos les encanta, históricamente ha sido así. El Licey le gusta tener esos ambidextros ahí en el panorama para poner a pensar al rival siempre y tener esos hombres que tú puedes traer de la banca. De repente en una alineación puedes tener un par de ellos agregados a tu alineación. De por sí ellos tienen en la punta un par de ambidextros interesantes. Y bueno, es un plan que yo con el Licey, por lo menos en los últimos 2 años, uno como que a veces no entiende mucho los drafts que ellos hacen, pero como ellos han sido campeones en las últimas 2 temporadas, claro, uno tiene que darle su margen a Baudo y entender que él tiene su plan, que él tiene su pensamiento, su equipo de trabajo ha triunfado, y con el Licey lo más que uno tiene que hacer es esperar a ver qué pasa. Mira, ¿tú sabes qué? Adelante, Nicola. Adelante. Bueno, yo también quisiera reforzar los comentarios de ustedes con relación a Gustavo Núñez y esa elección de los Tigres del Licey a nivel de experiencia. La experiencia que tiene él en round robin no es tal vez la misma que tiene Domingo Leiva, que yo diría que también es otro tipo de mentalidad, es una etapa un poquito más compleja, y entiendo que la experiencia que tiene Gustavo Núñez en esa partecita también pudiese ayudar en ese sentido. Mira, hay algo, señores. Recuerden lo que dice Melvin. El bullpen del Licey está completo, está sólido. Hay unos brazos que se van a agregar, brazos nativos e importados. Y Bruce Hall se vio muy bien el otro día también. Pero viendo lo que hay en la rotación, porque tampoco tenían la necesidad de elegir más abridores, se agregó Bruce Hall, que lanzó 2 buenas entradas en su primera presentación de la temporada. César Valdés está saludable, que de hecho es el abridor de hoy contra las Águilas. Está Nico Telache en un buen momento de temporada, que cerró muy bien la campaña, tuvo una segunda mitad impresionante. Por ahí está Radamés Liz, que estuvo increíble en la temporada regular. Steve Moyers también. Miren lo que hizo en la segunda mitad Luis Alberto Bonilla, que le sirvió otra vez de pañuelo de lágrimas al Licey. O sea que el Licey incluso puede irse con una rotación de 4 abridores y 2 de esos pueden pasar al bullpen a hacer relevo largo. También, porque tenemos la pausa ya para entonces meternos en la tercera ronda. En el caso nuestro, ¿verdad?, que estábamos en Parco Lidón luego del draft, hubo un detalle clave
Y por eso, en cierto modo, en mi caso, fui algo conservador. Y era que no conocíamos el calendario. Sabíamos que era un calendario apretado, porque solamente había 2 fechas para liberar, pero no sabía cómo se iban a ordenar los juegos. Qué tan larga iba a ser la primera manga, cómo iba a ser la segunda, la tercera. Yo creo que también ellos conocían más o menos la estructura del calendario. Creo que también usted tiene que pensar que el draft se hizo pensando en eso. De cómo voy a lidiar con esa primera manga que es bien larga, de juegos consecutivos, y donde usted tenía que agregar material que le ayude, principalmente picheo, para lidiar con eso. Tenemos el cambio con JC y vamos a regresar para analizar una tercera ronda muy, pero muy interesante, porque amén de lo que mucha gente pensaba, yo soy de los que me inscribo, uno como que no veía en el panorama que Johan Rojas regrese a Tigres del Licey. Sin embargo, fue el primer pick del Licey en esa tercera ronda. Eso tiene su explicación, podemos analizarlo, pero lo haremos luego de la pausa. Abriendo el juego.